Hechos 16, del 9 al 31. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Bueno, esta es una historia con mucho contenido espiritual. Pablo, un hombre de fe, un siervo de Dios, que tenía todas las armas y las herramientas para compartir a otras personas y para distinguir el mundo natural del mundo espiritual. Lo vemos primero con una visión, dirigido por Dios para llevar su palabra, la palabra de Dios, a Macedonia. Y estando en la ciudad, se encuentran a una mujer que adoraba a Dios, y se encuentra a otra mujer que, en lugar de estar adorando a Dios, lo que hacía era gritar por todas las calles que
que estos hombres, tanto Pablo como Silas, eran siervos de Dios y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Eso gritaba, pero tenía un espíritu de adivinación. Era una esclava que ganaba dinero siendo adivina. Y era tan molesta, era tan insistente, tan antipática, que Pablo inmediatamente sabía que tenía un espíritu de adivinación. ¿Y qué hizo? Usó una arma espiritual, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Y lo primero que hizo Pablo fue: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. No le habló a la mujer, le habló al espíritu. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Los espíritus malignos obedecen en el nombre de Jesús. Seguía caminando Pablo y nunca se le ocurrió ir a la cárcel. Pero por ese incidente con esa esclava, por ese inconveniente con esa esclava, porque ya ella fue liberada, entonces ya no ganaba tanto dinero, ya los amos no recogían el dinero que recogían antes siendo ella adivina. Entonces ellos mismos, estos hombres, fueron los que empezaron a denunciar a Pablo y a Silas, diciendo que eran judíos que estaban alborotando a la ciudad y que estaban enseñando costumbres que los romanos estaban prohibiendo. Entonces los metieron a la cárcel. Esos no eran los planes de Pablo, ir a la cárcel, pero fueron sometidos a azotes y encadenados a la peor de la cárcel. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? A la medianoche usaron otras armas espirituales, la oración y la alabanza. Y los otros presos los escuchaban. Y estando en la cárcel, empezó un temblor tan fuerte que rompieron las cadenas. El temblor hizo que se abrieran las puertas y que a los presos se les soltaran las cadenas. Cuando el carcelero se despertó, fue tanto el susto de que sus presos se hubieran huido de la cárcel que quería matarse. Y Pablo lo alcanzó a ver y le dijo: no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero pidió luz. ¿Saben quién es la luz? Jesucristo es la luz. Y pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Había ese discernimiento en su corazón de que Pablo y Silas eran diferentes, eran hijos de Dios y tenían un poder espiritual. Y lo único que le dijo Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, y así tú y tu familia serán salvos. Entonces fíjense la historia cómo se va dando, porque Pablo tenía una visión que era ir a Macedonia y llevar la palabra de Dios, pero nunca se imaginó encontrarse con esta adivina que fue la que produjo el obstáculo de Pablo, y por causa de ella los llevaron a la cárcel. Pero fíjense que todo eso ocurre porque Dios tiene el control de nuestra vida. Dios sabía que en la cárcel ese oficial, ese carcelero,
la necesidad de ser salvo. Si alguna vez has estado, no sé si has estado en algún aeropuerto donde han cancelado vuelos, donde te ha tocado esperar y esperar varias horas y te sientes como atascado, como que no sabes qué hacer, como de cierta forma disgustado. Mira a tu alrededor y mira las circunstancias, porque Dios puede estar ocasionando muchas cosas de esas para que tú compartas la palabra de Dios. No es casualidad, nada es casual. Dios tiene un propósito con cada inconveniente que parece ser insoportable, que parece ser desesperante, que parece ser doloroso, pero Dios tiene un propósito en cada circunstancia. ¿Cuántas veces te has visto así? ¿Cuántas veces has visto que se te cambian los planes y los vemos como, o los ves como inconvenientes? ¿No será que Dios está desviándonos para hacer algo diferente o nuevo en su nombre? Si tú ves el viaje de Pablo a Filipos, él había ido a Macedonia porque el Señor lo había guiado mediante una visión. ¿Y cómo podía saber que terminaría preso allí? Sin embargo, incluso en ese viaje hacia la cárcel, estuvo guiado por Dios y utilizó a Pablo para que el carcelero fuera salvo. Y no solamente salvo él, sino él y su familia. Entonces, fíjense que el Señor puede usar los inconvenientes de nuestra vida si nosotros los consideramos designios divinos. Dios puede convertir esos obstáculos en oportunidades. Padre Santo, yo te quiero dar gracias. Gracias por la vida de Pablo, que nos enseña a ver las cosas como tú las ves, a ver los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, que a pesar de los inconvenientes, de los obstáculos, de los retrasos, de las dificultades, tú estás ahí, tú quieres que nosotros hagamos algo. Gracias por esas armas que nos has dejado, el arma de la oración, de la alabanza, del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder para echar fuera todo demonio, y la oración y la alabanza nos ayuda a romper esas cadenas de opresión, de esclavitud, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer espiritualmente. Quita vendas de nuestros ojos, Señor, en este momento, y destapa nuestros oídos espirituales para que podamos ver y oír lo que tú estás haciendo y donde tú estás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.